¿Saben ustedes lo que es el mal de ojo? El mal de ojo es antiquísimo. Hay un documento sumerio en cuneiformes, estas tablitas de alfabeto cuneiforme, que son la forma más antigua de escritura que conocemos, que menciona un ojo adhir, que aflige a las personas que tienen el mal de ojo. Está extendido en muchísimas civilizaciones, pero yo no estoy convencido de que haya surgido en todas las civilizaciones, sino que fue llevado y que es una creencia con la suficiente fuerza para irse implantando en todos lados. A menos que alguien pudiera demostrar que, por ejemplo, se creía en el mal de ojo antes de la llegada de los españoles en las culturas americanas, que no lo creo, no hay ningún indicio, por lo menos en todo lo que yo he leído, de que se creyera en el mal de ojo, pero cuando llegan los españoles o los portugueses y los estadounidenses, aquí con el mal de ojo, en Estados Unidos o en el norte con the evil eye, el ojo maligno, pues se extiende entre las culturas con las que tienen contacto porque es una creencia muy poderosa. ¿Cuál es la creencia? La creencia es que una persona tiene la capacidad de producir daño, desgracias, enfermedades, incluso la muerte, por mirar a alguien con maldad, sobre todo cuando la mira con envidia. Se piensa que las mujeres embarazadas, los niños y los animales son particularmente susceptibles. Lógico, los hombres somos de otra pasta, somos más guay, ¿no? No nos miran y nos enfermamos tan fácil, pero a nosotros, los niños y las mujeres y los animales, sí. El machista, hablando de machismo, eso es machista, pero como yo solo. Entonces, la persona afectada está ojeada, ahojada, o le han echado el ojo encima. Y lo que hay después, primero que nada, es determinar que alguien tiene el mal de ojo, lo que han vivido brujos toda la vida, y luego está cómo curar el mal de ojo o cómo prevenirlo. Este amuleto que ustedes seguramente han visto en multitud de lugares, que es el amuleto Nazar, es un amuleto en contra del mal de ojo. Luego hay otra mano que es así, no el saludo vulcano que es así, sino que es así, la llamada, ¿cómo se llama? El Hamsa, que también es para detener esa mano, para detener el mal de ojo. Entonces, bueno, puedes evitar el mal de ojo llevando algún amuleto. En México se utiliza mucho el ojo de venado, que no es un ojo de venado, es una semilla que le llaman ojo de venado, aunque en realidad por su forma y por la forma de una característica distintiva negra alargada que tiene, pues parece más el ojo de una cabra. Pero bueno, amuleto es el ojo de venado y con eso te vas. Desde el 1500 antes de Cristo se fabrican estos amuletos de vidrio con el ojo. ¿Cómo sabes que una persona tiene el mal de ojo? Pues te lo inventas, porque no hay una descripción precisa de la sintomatología. Entonces dice que los niños tienen diarreas y vómitos. O sea, todos los niños tienen diarreas y vómitos. Quien haya sido padre sabe que parte de la vida de usted con su hijo de los 0 a los 17, 18 años se va también en diarreas y vómitos y malestares extraños que muchas veces son debidos solamente al crecimiento o a cuestiones que no podemos ni explicar, pero que generalmente se pasan. Pero, entonces hay diarreas, vómitos. El niño se ve triste. Sí, si estás enfermo y te duele la barriga y tienes diarreas y vómitos, pues no tienes un aspecto así de lo más alegre, jubiloso y juguetón del mundo, ¿no? Y cosas así. Y entonces, bueno, se hacen limpias, en México se hacen limpias pasándote un huevo, y luego dándote con una rama de pirú, y los que son tramposos, tú llevas el huevo para que te hagan la limpia. Y entonces llevas un huevo blanco, pues tienen huevos blancos. Llevas un huevo moreno, pues tienen huevos morenos. Entonces te pasan el huevo y cuando no te das cuenta lo cambian. Lo cambian por uno que han preparado disolviendo un extremo del huevo con vinagre e introduciendo cosas dentro del huevo, plumas, tinta, vísceras de pollo, tripas de pollo con mucha frecuencia, y cuestiones así muy misteriosas. Entonces, te dicen que el huevo que tú trajiste es este que tienen ahora, que ya lo cambiaron.
lo rompen después de la limpia porque el huevo supuestamente ha absorbido lo que tú tienes de malo, y cuando tú ves que allí hay plumas o trozos de tripas de pollo o tinta negra o cosas en formas raras, dices, madre mía, esto es verdad. No, ha sido víctima de un truco bastante sencillo de prestidigitación, de lo que es cambiar una cosa por otra. Pero, en fin, se utilizan una serie de rituales mágicos para quitar el mal de ojo. Y como a los niños eventualmente se les quita, por ejemplo, la diarrea y los vómitos y la cara de cabreo, entonces dicen que han tenido éxito y así es como sobreviven muchos brujos. Esto no me preocuparía tanto como me preocupó esto. Tenemos estas tres cuestiones recientísimas. Un supuesto, una supuesta fundación de investigación de ciencia espiritual, que no existe la ciencia espiritual, explicando el mal de ojo. Un periódico medianamente serio mexicano sec- eh, en su sección de ciencia y salud explica el mal de ojo como no es solo por envidia y quién lo produce. Y te sueltan toda la explicación con toda la seriedad del mundo como si fuera cierto. No hay ninguna prueba de que una persona pueda causarle daño a la otra por mirarla con envidia, ¿no? ¿Te imaginas, por ejemplo, a alguien que no sea mala persona, algún rico medianamente malo, un actor de Hollywood que gana millones, que está casado con una mujer que es preciosa y buena persona y tiene unos hijos chulísimos, una casa del tamaño del mundo con piscina con agüita caliente, autos deportivos y come todo lo que quiere todos los días? Viviría con todas las supuestas síntomas que tiene el mal de ojo porque todo el mundo lo miraría con envidia, hasta yo. Entonces, bueno, y en Levante, que es un periódico español, una supuesta vidente o bruja llamada Esmeralda Luján tiene un espacio donde cuenta cuáles son los síntomas, cómo saber si uno tiene el mal de ojo, y ya una vez que lo sepa, pues va con ella y ella te cobra y entonces te lo quita. Pero más me alarmó descubrir que la Universidad Nacional Autónoma de México, en su biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana, que no es medicina, es tradicional y es mexicana, pero no es medicina, es curanderismo, es supersticiones sobre la salud, es chamanismo, de cosas que la gente no sabía lo que pasaba y trataba de encontrar soluciones, ¿no? Y presenta el mal de ojo como un padecimiento real, efectivo. Enfermedad causada por la mirada de una persona que posee la vista fuerte o que tiene la vista caliente. Un sujeto con esas características tiene la capacidad de enfermar a otro más débil, especialmente a los niños, con solo mirarlos con un sentimiento de envidia o con intención de poseerlos. El agente que desencadena el mal de ojo es el calor de la mirada. Y los síntomas que citan aquí hay uno que es maravilloso en los niños, ¿no? Aparte de verse tristes y perder el apetito y tener calentura, diarrea, dice, y a veces un ojo se le ve más pequeño que el otro. Claro, la pregunta es, ¿solo a veces? Porque siempre tenemos un ojo más pequeño que el otro. Todos tenemos un ojo más pequeño que el otro. Algunos de manera más notoria, otros no. Pero si usted se ha visto al espejo con cierto cuidado, no solamente para admirar qué glorioso ejemplar de la especie humana lanzó su madre al mundo, sino se ha mirado para ver cómo es, o sea, se ha dado cuenta que tiene un ojo más grande que otro. Así somos todos. Entonces, si ese es un síntoma del mal de ojo, les informo que estamos todos arrestados. Me da risa, pero al mismo tiempo me parece trágico, porque no le cuesta nada a la Universidad Nacional Autónoma de México señalar que son supersticiones, supercherías, creencias, mitologías, eh, ideas absurdas que no tienen ninguna validez y que no deben ser tomadas ni como padecimientos reales, ni mucho menos su cura, como una verdadera, una real forma de eh, curar, sanar, corregir, resolver un problema de salud, ¿no? Y estamos
estamos en el mal de ojo como si estuviéramos en el siglo XII. De verdad, me parece enormemente alarmante.